como si fuera el último día de nuestras vidas, pues uno sale de su casa, pero no sabe si va a regresar. Y como siempre digo, el milagro más grande es la salvación mediante Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que aquel que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pues la muerte no se va a poder empoderar o tener potestad sobre la persona que haya creído en esa sangre que fue derramada hace más de 2000 años, aquel que tenga esa marca, aquel que esté caminando de acuerdo a como le agrada a Dios, no conocerá muerte, sino que solamente va a dormir en Cristo. Por eso pues tenemos que estar preparados. El martes 13 de este mismo mes de abril, tuve que ir para pues hacerme una cirugía, una pequeña cirugía, algo muy simple, de extirarme un mioma. Y fui muy confiada en el Señor porque ya pues había orado al Señor, lo había colocado en las manos de Dios. Pero Dios quiso permitir que estas cosas sucedieran para glorificar y exaltar su nombre. Le doy gracias a Dios una vez más que no era mi día todavía de partir, porque todos vamos a partir de esta tierra, pero Dios no lo permitió. Yo fui allí para que me realizaran aquella pequeña cirugía de este mioma, pero sucede que cuando me entran a la sala de cirugía, entre tantos inconvenientes, tuvieron que posponer varias veces la cirugía, incluso ya a las 4 de la tarde, el cirujano entra a la habitación y me dice, hay algo que no quiere que yo te opere. De todos modos, ya yo tenía el suero y estaba, pero no pensé negativo, me quedé muy tranquila. Y lo último que me acuerdo es cuando me entraron a la sala de cirugía, que vi al cirujano, vi las enfermeras, había todo allí, había un personal grande que estaba conmigo y fui sedada por media hora, pues para hacer los preparativos de la cirugía. Y algo que yo no sabía era que ese sedante que se me puso fue por media hora para intubarme. El doctor explica que como mi cirugía iba a ser de esa cirugía con rayo láser, tenía que entubarme porque la cirugía iba a durar más de 1 hora y los órganos pues no iban a estar funcionando. Si me ocurría algo, por vía de la intubación, los médicos podían pues ayudarme, cualquier cosa que se presentara. Pues ellos trataron, los de la anestesia trataron de entubarme, no pudieron entubarme, trataron muchas veces de hacerlo y ellos no pudieron. Incluso el cirujano después me dijo que ellos lo intentaron, parece que el cirujano luego salió de sala, volvió mucho más tarde y ellos trataron unas 2 horas la intubación, más sin embargo mi anestesia, la anestesia que me habían puesto, no una anestesia profunda, sino una anestesia para relajarme y dormirme, para poderme entubar, era por media hora y ellos estuvieron probando 2 horas. El médico dice que no entiende ni sabe qué me durmió a mí durante 2 horas, porque si yo me despertaba en medio de la intubación, en medio de ese proceso, yo podía haber perdido la vida, pero Dios no lo permitió. El médico varias veces dijo, no sé qué la mantuvo dormida, porque el médico cirujano salió y dejó el personal allí tratando esto. Ellos no pudieron entubarme porque tengo una pequeñita desviación en las tráqueas y el hueco de mis tráqueas es como el de un bebé y ellos estaban tratando de intubarme como una intubación de una persona mayor. Dios estuvo conmigo, fue muy doloroso aquello, cuando desperté en la habitación con unos dolores terribles de garganta, dolor de mi oído derecho, aquello es inexplicable, el dolor tan fuerte, no me podían medicar porque el médico tenía temor que me pudiera pasar algo medicándome, poniéndome algún medicamento para el dolor, por la anestesia y por todo lo que había pasado. Fue terrible aquello. Luego después los dolores de cuerpo, duré unos 3 días que no podía moverme, no podía mover las piernas ni los brazos, eran unos dolores terribles, mareos.
y dolores fuertes de garganta. Duré unos 10 días que no podía ingerir comida sólida, solamente juguitos, carditos tibios. Pero la gracia del Señor está conmigo, le doy las gracias a Dios. Mi dentadura también, unos 3 dientes se fueron partidos, yo que cuido tanto mi dentadura, pero le doy las gracias a Dios que Él no deja a sus hijos. Por eso le digo a usted que me está mirando ahora, agárrese del Señor, no se detenga, siga para adelante si usted ha comenzado a seguir a Cristo, porque es el único camino. Hoy le quiero hablar bajo el tema no te dejes usurpar, basándome en una historia bella que hay en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 21. Allí habla de una mujer que trató de usurpar y usurpó el altar, usurpó el trono y reina de una manera ilegal. Quiero leerle esta historia que está en Segunda de Reyes, en su capítulo 11, a partir del versículo 1, para que usted pueda entender lo que luego le voy a explicar. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hija del rey Joram y hermana de Ocosía, raptó a Joás, hijo de Ocosía, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada mandó a llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias para que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego les mostró al hijo del rey y les dio estas órdenes. Hagan lo siguiente, le dijo. 1/3 parte de los que están de servicio el sábado vigilará el palacio real. Otra 1/3 parte la puerta del sur y la otra 1/3 parte la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que están libres del sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey, y si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vayan donde quiera que él vaya. Los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, y se presentaron ante Joiada. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano. Los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar, y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando: ¡Viva el rey! Hasta aquí esta historia es un poco más larga, hasta el versículo 21, pero en lo que pude leer, vemos en esta historia 3 personajes. Vemos el personaje de Atalía, vemos el personaje de Josaba y vemos el personaje de Joiada.
Atalía representa al usurpador. Dice la palabra de Dios que el enemigo no vino más que a hurtar, robar y matar y destruir. Lo dice en Juan, en su capítulo 10, versículo 10. Pero más adelante dice el Señor que Él vino a dar vida y vida en abundancia. La vida verdadera es la vida abundante en Cristo, porque estamos por aquí de pasada, estamos por aquí, como digo siempre, como haciendo una escuela, un aprendizaje, a ver quién va a ganar las buenas notas y va a poder pasar al otro lado. Así que sabemos que el enemigo vino a usurpar. Un usurpador es alguien que toma poder y dominio ilegítimamente. Un usurpador es un ladrón, alguien que toma lugar sin pertenecerle. Y esta Atalía toma un lugar, quiso destruir a la familia real. Dice que cuando vio que el hijo del rey había muerto, ella fue y mató a todos los demás y quiso y usurpó aquel lugar durante 7 años. Pero vemos a Josaba, esta hija del rey Jorán, que dice allí que ella agarra al hijo del rey, a Joás, el hijo de Ocosía, y dice que lo esconde durante 7 años. Dice que lo pone a salvo. Y Josaba representa a Jesucristo como Salvador. Vemos una palabra linda del libro de Timoteo, primera de Timoteo, en su capítulo 11, versículo 15, donde dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Porque hay muchos por ahí que se sienten ser grandes, que en pocas palabras son de dura cerviz, porque creen que lo saben todo, que lo pueden todo, y no entienden que mientras tanto estemos en este mundo, cualquiera puede flaquear y caer. Solamente tenemos que decirle, Dios, líbranos, ayúdame, Padre, a no caer. ¿Y cómo vamos a poder alcanzar esto? No ignorando las maquinaciones, porque la palabra de Dios lo dice en 2 de Corintios, su capítulo 2, versículo 11. No ignoren las maquinaciones del maligno, porque el maligno vino, como dije anteriormente, a robar, matar, hurtar, vino a usurpar lugares que no le pertenecen, vino a atacar los hogares, los matrimonios, vino a atacar las iglesias, vino a atacar los templos, el templo del Señor que eres tú y que soy yo. Porque aquel que tenga una brecha abierta, el enemigo no pregunta para entrar. Él entra porque Él vino a destruir, a robar y a matar. Pero si nosotros estamos firmes, estamos velando, con los ojos abiertos, con las armaduras puestas del Señor, vamos a poder decir, aunque estemos débiles, fuerte soy. Porque la palabra del Señor lo dice. Dice el libro de Lucas en su capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Dice que el templo del Señor es como un hospital, que Él vino por los enfermos. Él vino a buscar a los perdidos. Él es el buen pastor que cuando ve una perni quebrada, cuando ve una ovejita que está débil, deja 99 y se va detrás de esa que está débil. Por eso que la palabra de Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él va a ir siempre detrás de esa débil, detrás de esa perni quebrada. El Señor es tan bueno y no hemos sido determinados por su misericordia, porque ellas son nuevas cada día, porque muchos a veces nos descuidamos y dejamos que ese usurpador entre a nuestra vida, entre a los hogares, venga a robar, venga a desbaratar lo que ya Dios hizo en nuestras vidas. Aleluya. Dice el libro de Mateo en su capítulo 1, 21, hablando del Salvador, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que tenemos un Salvador.
la muerte no va a poder enseñorearse de aquellos que hayamos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quiero leer una palabra que hay en el libro de Efesios en su capítulo 6, quiero leer primero Hechos. Quiero leer a Hechos, primero, capítulo 4, en su versículo 12. Y dice así, hablando del Salvador: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que Joaida tomó, dice, jefes de centenas, tomó capitanes y gente de guardia, y dice que hizo alianza, los llevó al templo, hizo alianzas con ellos, habló con ellos, le dio ordenanza, y dice que ahí le mostró el que en el momento era el verdadero rey, porque había una que estaba usurpando el trono. Había una llamada Atalía, de la cual le hablé anteriormente, que estaba usurpando el trono. Como esto no nos vamos a ir más lejos. Hoy en día también hay usurpadores que se meten en las iglesias, que usurpan los altares del Señor, que toman el lugar que le pertenece al Espíritu Santo de Dios, que detronan al Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas atalías, pero yo pido al Señor que Dios tenga sus atalayas en cada uno de esos templos, en cada una de esas congregaciones, que tengan sus ojos espirituales bien abiertos y que puedan descubrir las artimañas del enemigo, que puedan descubrir a todas esas personas que son usurpadoras, que se suben a los altares sin estar en orden, sin estar bien como Dios manda. Y que así como Atalía fue quitada, porque luego Atalía fue quitada, ella gritó cuando vio que el rey había sido puesto en la columna, como era de costumbre en aquellos tiempos. Cuando ella vio aquello, ella gritó: traición, traición. Pero quien estaba traicionando era ella, porque quien estaba usurpando el lugar que no le pertenecía a ella era ella. Y así el enemigo quiere tomar el lugar del Señor. Pero vengo a hablarle a una persona que siento que va a estar escuchando estas palabras. Dios te dice en este momento que Dios te ha dado un don. Dios te ha dado un don de ciencia. Dios te ha dado un don de revelación. Que donde Dios te mande, tú vas a poder ver los usurpadores. Dios va a poner bien claro en tu vista para que puedas ver lo oculto, lo que muchos no ven, y Dios te va a mandar a hablar. En el momento que Dios te mande a hablar, tienes que obedecer e ir donde los cabezas de esa congregación y hablar lo que el Señor te diga. Y decir y descubrir al enemigo de acuerdo a como Dios te guíe. Porque el enemigo vino, como dije anteriormente, a hurtar, robar y matar. Pero el Señor vino a dar vida, vida abundante. Y el Señor tiene sus atalayas, tiene sus personas, las cuales Dios le ha dado dones y talentos. Y vengo a decirte de parte del Señor que aunque te tengan al menos, porque siento que hay muchas personas por ahí de dura cerviz que dicen: ay, yo estudié, ay, yo he estudiado mucho, yo sé mucho. Pero Dios te ha dado a ti la revelación. Dios te ha dado a ti el don de ver las cosas escondidas. Muchos por ahí podrán verte por encima del hombro porque han ido a una universidad, pero son un valle de huesos secos que no tienen visión, que no pueden ver, pero el Señor a ti te ha dado lo tuyo. Y el día que el Señor te muestre, hable sin miedo, vaya y diga lo que el Señor le diga, porque Dios te ha dado esos dones para que lo ponga en práctica y no para que lo esconda. Hay una palabra en el libro de Efesios, en su capítulo 10, a partir de
en su capítulo 6, a partir del 10, donde habla de la armadura, donde si un hombre y una mujer de Dios se coloca la armadura, está firme, velando, no durmiéndose, sino con los ojos abiertos, colocándose ese yelmo, colocándose esa coraza, no permitiendo que entre odio, que entre resentimiento a tu corazón, que entre raíces de amargura, que esos son los usurpadores también que vienen a usurpar tu cuerpo, tu casa, el templo del Espíritu Santo de Dios. Si te pones la coraza, si te pones ese yelmo de protección, donde tú no vas a permitir también que pensamientos vengan a bloquear tu mente y que te hagan pensar cosas malas, colocándote el cinto de la verdad que es Cristo, porque no hay otra verdad sino Él, colocándote ese escudo que apaga todo dardo de fuego del maligno y armándote de la palabra de Dios y colocándote esos zapatos del Evangelio de la Paz, vas a estar con esa cobertura, porque dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, no es un revólver, no es un cuchillo, no es un palo. Las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios y son aquellas que destruyen toda fortaleza que está en las regiones celestes. Así que el hombre y la mujer de Dios que se arma, que está velando, que busca la intimidad de Dios, ¿qué puede usurpar tu vida? La obra de la carne que son manifiestas. La obra de la carne, la cual habla, que está en el libro de Gálatas, que lo quiero leer, en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, habla de esto que son las obras carnales, las cuales te pueden hacer a ti caer, las cuales pueden abrir puertas para que el usurpador entre y mine tu casa, mine el templo del Espíritu Santo de Dios, que son las obras de la naturaleza pecaminosa, que son la inmoralidad sexual, que son la impureza, que son la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, arrebato de ira, rivalidades, diserciones y todas estas cosas. Con la armadura de Dios, buscando su presencia, tratando de mantenerte limpio delante del Señor, vas a poder mantenerte bien sin que ese usurpador o esa usurpadora venga a minar tu casa, tu familia, tu ministerio, lo que Dios te ha dado. Hay una bendición grande que son los frutos del Espíritu Santo de Dios, que son gozo, paciencia, paz, benignidad, alegría, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad, dominio propio. Dice la palabra de Dios que contra esto no hay ley. No hay ley contra estas cosas. Son los frutos del Espíritu Santo de Dios, lo que Dios quiere, que nosotros nos llenemos de todas esas cosas para que el enemigo no venga a hurtar. Así que no ignoremos esas maquinaciones del enemigo. Porque si nosotros no ignoramos y nos mantenemos velando, nos mantenemos buscando la presencia de Dios, nos mantenemos limpios, sin todas estas cosas, sin el odio, sin las raíces de amargura, sin esos arrebatos de ira, sin la contienda, sin esas críticas que a Dios no le agradan, usted va a estar con su templo limpio y ese usurpador no va a poder entrar a su vida. Yo te invito en esta hora, si todavía tú no te has llenado del Señor, si todavía no has buscado de esa presencia del Espíritu Santo de Dios, si todavía no has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esto es totalmente bíblico, dice el libro de Romanos, su capítulo 10, versículo 9, que si confiesa a Cristo con tu boca, creyendo con el corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que yo te invito en esta hora a hacer esta oración corta. Yo sé que Dios va a comenzar a trabajar en tu vida y es diciendo así: Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados, del odio, de la maldad, de la lujuria, del desorden sexual. Me arrepiento, Señor, no quiero volverlo a hacer. Ayúdame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Yo te prometo serte fiel. Purifícame y levántame, Señor, y ayúdame
a mantenerme limpio y limpia en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración y trata de buscar al Señor, buscando su presencia, orando, congregándote en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, yo sé que Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en tu vida. Comienza a dejar todas esas cosas, limpiar el templo del Señor. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y sé que si haces estas cosas, Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.